Buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta clase, a la cuarta sesión para hablar acerca de la Biblia. Nosotros hemos estado alejados de la Biblia o la hemos tenido como un libro más o como algún amuleto que uno puede colocar en alguna parte, pero no es necesario tenerlo archivado, sino sacarlo y poder usarlo para poder conocer a nuestro Dios. Así que el interés de este estudio bíblico es las personas que inclusive nunca se han familiarizado, no es un estudio profundo teológico, sino tratar de, ¿cómo les dijera yo?, de acortar el camino para las personas que van a comenzar a leerla o que ya lo han leído o que no le han encontrado el orden a la Biblia y puedan mejorar su lectura y puedan comprender un poquito mejor. Yo no voy a dar como una doctrina acerca de lo que yo creo, sino mostrar el orden y la forma como está escrita la Biblia para que todos podamos comenzar a leerla o continuar leyéndola o entender por qué están los libros aquí o están así, pues de qué habla esto. Entonces, pues bienvenidos al estudio. Las personas que de pronto nos conocen, que están yendo a la iglesia, que nos han seguido en nuestro estudio bíblico, entonces pues un saludo para todos, y los que están invitados, los que están recibiendo la enseñanza por primera vez, pues bienvenidos. Si usted es la persona que viene por primera vez a un estudio de esto, le invito para que vea los otros estudios, pero si ya usted nos conoce pero no ha visto los anteriores, también estamos dando por la tarde la clase acerca de qué es el pecado, porque el Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo les enseñará de pecado por cuanto no creen en mí. Es un tema muy interesante para que nosotros podamos ser libres del oprobio, libres de la ley, libres del pecado. Entonces a las 4 de la tarde estoy haciendo ese sí ya es un estudio más de la enseñanza del pecado. Esto es para ubicarnos dentro de la Biblia. A mí muchas personas me dicen, pero ¿por dónde comienzo a leerla? ¿Cuál será el mejor libro a leer? Yo a veces como que no me arriesgo a decirle que comience a leer, sino, y no hay como un orden o un principio. Pues digamos que tiene dos principios. El de Juan, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el de Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De eso hemos venido adelantando un poquito, y la primera clase por eso era que la Biblia, completamente toda la Biblia, es la palabra que es inspirada por Dios, y que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no toda la palabra, todo lo que está escrito es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí también habla el diablo, por ahí hay la opinión de personas, hay también las palabras de los hombres que se perdieron, que no necesariamente es la palabra de Dios, sino que está inspirada, y entonces nos relata acerca de los sucesos o los acontecimientos de personas que encontraron a Dios, que no le obedecieron a Dios y se perdieron, otros que sí le obedecieron a Dios y continuaron su vida de fe. Lo vemos en Hebreos capítulo 11, o sea, los de fe, los que escucharon, los que obedecieron, los que pudieron hasta dar su propia vida por defender lo que Dios les había hecho. Entonces, en la medida que nosotros vamos adelantando, el segundo, ya estuvimos hablando de la Biblia que la Biblia es palabra viva, que Dios está vivo, entonces que la palabra tiene una vigencia que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él todavía la sustenta con la palabra de su palabra poderosa. Y ayer estábamos viendo, digamos que la Biblia estábamos viendo también que tenga fe de Dios. ¿Por qué la fe de Dios? Vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 10 para continuar nuestro estudio. Cada vez que nosotros vamos adelantando el estudio, estamos tratando de profundizar un poquito más, como ir adentrándonos más, un poquito más a la Biblia para poderla comprender. Y cuando usted la esté leyendo, ya puede decir, ya puedo comenzar por Mateo, ya puedo comenzar por Marcos, ya puedo comenzar por Juan, por Lucas, por Génesis, porque por donde usted entre va a encontrar el camino de entrada y también el camino para salir. De todas maneras, la Biblia es el libro que nos permite como entrar al mundo espiritual, al mundo de Dios, al mundo de la relación de Dios con el hombre, al mundo de la relación de Dios con su Hijo, la relación eterna del Padre y del Hijo, al mundo espiritual de los ángeles, al mundo espiritual de los espíritus caídos, de los demonios. Es un mundo espiritual también de las personas que mueren y su espíritu lo entregaron. Entonces es un libro que sí, evidentemente es espiritual, porque Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y nosotros somos espíritu que temporalmente tenemos la carne.
Entonces, esto es muy beneficioso, este estudio es muy beneficioso para nuestro espíritu, porque nos permite conocer también nuestro espíritu, el plan de Dios para nuestro espíritu, el plan de Dios para el Hijo, para los ángeles, para muchas cosas. Entonces, en la medida que va leyendo y va leyendo, usted va comprendiendo un poquito más. Yo no leo la Biblia una sola vez, como también le aconsejo que no vea usted este estudio solamente una vez, que lo pueda ver más veces. No me voy a detener a que usted busque la cita bíblica. Si quiere, usted tenga siempre listo un esfero y un cuaderno, va tomando apuntes. Si usted quiere, apunta las citas bíblicas para que al terminar el estudio usted pueda nuevamente confirmar estas palabras. Pero para que usted haga un estudio, entonces sí sería bueno que lo viera más veces y ya más atento. Ahorita como es en directo, pues obviamente no sé si usted ya la encontró, y como no se está familiarizado con la Biblia, entonces será que ya no, es muy difícil. Entonces por eso escribo, y me prestas un momentico ahorita que tiene Julián, el tablero, para que cuando estoy diciendo los libros, de pronto tomo una foto. Usted ve al principio de la Biblia, tiene un índice, entonces a veces las personas dicen, yo le digo Habacuc o tal cosa, entonces lo buscan en la Biblia, miran gracias. Este fue el que me hizo mi esposa, también que ha sido mi secretaria, y aquí está, a ver si yo puedo verlo acá, no sé, a ver si lo puedo ver acá, lo estoy viendo. Entonces aquí está viendo usted, ella me lo organizó en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y así los libros históricos, así los libros proféticos, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, el Nuevo Testamento, que allí ya están en unos bloques más grandes. Aquí están casi que libro por libro, los 66 libros, y allí está por trozos, que es lo que nos interesa estudiar hoy. Entonces sí, si usted quiere mirar, si usted quiere ver ordenadamente, lo puede ver pues en el índice cuando comienza la Biblia. Bien, ahora sí vamos a comenzar el tema. Les dije que miráramos Romanos capítulo 10. Vamos a conectar con la prédica, con la enseñanza de ayer, que tenga fe de Dios, ¿sí? Tenga fe de Dios, ¿por qué? Porque Dios da testimonio. Dios da testimonio, y el testimonio de Dios es la fe. Es decir, que como la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea que Dios también da su opinión, Dios también da su mandamiento, su ley, y Él está, digamos, quedándonos, sí, el testimonio de Dios se convierte en la fe para nosotros. Es decir, lo que Él dice, la palabra de Dios es fe. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dijimos que Dios habla, o que toda la Biblia habla acerca de Jesús. Entonces también vimos que la fe es diferente a la convicción, y que la fe es diferente a la creencia. Hay gente que tiene creencia y dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y en la Biblia también dice, tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Entonces no crea que porque usted cree, también puede llegar a tener la fe o la creencia del diablo. Si es la que está en directo, es la del celular, que de pronto está bajita, la del celular, porque no está transmitiendo con este, sino con este, ¿sí? Con el pequeñito estoy transmitiendo en directo. Este es para grabar la prédica. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted quiere agradarle a Dios, debe tener fe. Y la fe no es lo que ayer hablamos, que la fe no es exactamente lo que dice yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro. No, hay convicción y hay fe. Mire la clase del día de ayer para poder continuar ahí. Ahí estamos conectando. Entonces, en el capítulo 10, en el versículo 9, nos está diciendo algo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Toda la Escritura dice, la Escritura nos lleva a que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ya dijimos que por eso fue escrita la Biblia. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Este es el tema de hoy.
que nosotros no podemos creer solamente en Dios, sino invocar cuál es el nombre del Señor. El que invocar el nombre del Señor será salvo. No el que invoque el nombre de Dios, o la gente en el momento de morir, Virgen María, no sé, o ay mami, o ay hijo mío, o no. ¿Quién es el que va a invocar hasta el último momento el nombre del Señor? Y entonces, recopilando las anteriores clases, que decía que toda la Biblia está hablando es de Jesús, que toda la Biblia habla es del Hijo de Dios que va a venir. Entonces, no podría invocar el nombre de Jesús, dice aquí, dice 14, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, la gente ¿cómo va a poder decir Jesús, 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 si no creen en Él? O si creen con la creencia con la que dijimos ayer. Yo también creo en Jesús, pero ¿qué es lo que cree de Jesús? ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es tan importante pues sentarse a escuchar un momentico esto, de darse una oportunidad para escuchar hablar de Jesús. Porque la Biblia dice, ¿no? También más adelante dice que los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Así que yo estoy seguro que este tiempo que el Señor nos ha dado de estar quietos para conocerlo a Él, pues es bueno para Él, para nosotros. Todo lo que nos pasa debe ser bueno para nosotros. Entonces dice, ¿y cómo lo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen al Evangelio quiere decir es que no todo el mundo le interesa. O sea, pueden estar mirando ahorita en el momento de ocio películas, pueden estar mirando cualquier otra cosa, pero dice, pero no todos obedecieron. O sea, no todos quieren conocer el nombre de Jesús. Es extraño. Cuando usted pone cualquier otro tipo de cosas en internet, la gente se queda, se ríe, molesta y tal. Yo digo que sí, dispérsense. Pero cuando pasa algo como esto que dice, quiere aprender a leer la Biblia, quiere conocer a Jesús, ay no, qué pereza. Es extraño. ¿No les parece a ustedes extraño? Mandó todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si llega un momento difícil para nuestra vida, no podemos decir que tenemos fe si no tenemos la palabra de Dios, si no hemos escuchado la palabra de Dios, si no hemos leído la palabra de Dios, porque la fe no viene de mi pensamiento, ni de lo que yo creo, ni de lo que yo me imagine, sino que la fe es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, que está escrito en la Biblia. Por eso la Biblia tiene como esta forma de verlo ya no solamente por libros, sino como por segmentos más grandes. Cuando usted comienza a leer la Biblia, y si usted lo divide más o menos así como yo lo estoy mostrando, que Juanita también me hizo el favor y me hizo el diagrama, no sé si ustedes me van a escuchar, por favor, perdónenme, voy a ir dibujando y ustedes van mirando. Moisés, como yo les había dicho, Moisés escribió el Pentateuco, ¿sí? O sea, ¿qué vio él? ¿Qué vio Moisés? Él vio la caída del hombre, porque fue cuando cayó el hombre. Antes de que existiera todo, pues esto viene de Dios. Luego un día se crearon los hombres, un día creó los hombres, pero los hombres cayeron. Entonces Moisés tiene la capacidad, aunque él es de la vida, él nació, fue digamos aquí en esta época de los históricos, cuando ya pasó del Éxodo y ya comienza a pasar a cuando ellos conquistan la tierra. Ya Moisés deja de escribir, pero él escribió de esto, que él no había estado allá. Es decir, Dios le dio la capacidad como profeta de mirar hacia atrás la caída del hombre. Moisés vio hacia atrás como profetizando. Es que profetizar no es mirar hacia adelante. Es que aquí hay una cosa que tenemos que entender, que la profecía no es adivinación. La gente va a unos sitios que se llaman la profecía para que les digan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y entonces la gente se vuelve muy mística. La profecía no consiste en adivinar qué va a pasar. No, los cristianos no son chamanes. Inclusive cuando al Señor lo iban a crucificar, le envolvieron la cabeza en un trapo, no sé qué fue, le cubrieron el rostro y le pegaban, le decían, profetiza quién fue el que te pegó. Porque decía como quien dice, adivine quién es el que le está pegando. Es que la profecía no es adivinar. La profecía es ver con los ojos de Dios y anunciar lo que Dios va a hacer. Entonces Moisés,
que es el que encontró a Dios, que es el que se encontró con Dios, el que hablaba con Dios, él es a quien Dios le permitió ver la caída del hombre, pero también le mostró la esperanza. Por eso Jesús dijo que de mí escribió Moisés. Ayer lo vimos, ¿cierto? Entonces, como Moisés tuvo esa facultad de mirar, él solamente tenía vista espiritual para ver desde la caída del hombre, desde la creación de los seres humanos, desde la creación de este mundo. Él es el que puede mirar hacia atrás, o que Dios le permite ver hacia atrás lo que pasó, pero también ve la esperanza de la venida de Cristo. Por eso Jesús dijo: si ustedes me creen a mí, ustedes deberían creerle a Moisés, porque Moisés escribió de mí. Y también Abraham vio, digamos, el día de Dios. ¿Por qué? Porque dijo: de cierto volveré a ti, y Sara tu mujer tendrá un hijo, en el tiempo de la vida volveré a ti. Y por eso en Juan capítulo 6, es que yo quiero que ustedes aprendan a entender un poquitico más acerca de la profecía. ¿Qué es la profecía? Para ver más bien la inspiración. Digamos, la profecía es la inspiración de Dios, que era lo que Dios le había dado a los hombres, que los hombres perdieron esa facultad de ver, de ser sensatos y de mirar lo que le viene, de dónde vengo, para dónde voy, de quién es Jesús, de dónde viene, para dónde va, nosotros de dónde venimos, para dónde vamos, los ángeles cuándo fueron creados y qué va a pasar con ellos, Dios cómo se reveló. Es mirar. Por eso estoy diciendo que la Biblia es el que nos introduce a este tema de mirar el mundo espiritual. Entonces en Juan 6, 46, ¿es Juan 8? Sí, Juan 8, donde dice que Abraham vio mi día y lo vio y se gozó. Ese es Juan 8, 40, 56. 8, 50, 8, 8, 8, 8, 8, 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero Moisés, Abraham no escribió Génesis. Fue Moisés que escribió lo que Abraham vio. Imagínate la capacidad de la inspiración que Dios le dio a Moisés para verlo, cómo fue el encuentro con él, cómo fundó el pueblo, cómo salieron y cómo llegaron hasta el día que lo llamaron, y luego lo encontró en el desierto. Y después de encontrarlo en el desierto, entonces en llama de fuego un ángel le dijo que era lo que tenía que hacer, y le mostró: profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. Por eso es que en el monte, en Mateo capítulo 17, cuando estaban en el monte de la transfiguración, se le apareció Moisés y Elías. De eso quiero que hablemos hoy. ¿Por qué pasó eso? Porque Moisés es el que se le apareció cuando vino Jesucristo aquí, ¿sí? Cuando Dios le dio la oportunidad a Moisés que viera hacia atrás y hacia adelante, entonces Dios le dijo que iba a formar un pueblo, que iba a levantar un pueblo del cual vendría el Cristo, el Salvador, a partir de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob, de Israel, y luego por ahí. Entonces usted ve que Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesucristo, que vino según que viene como rey, la promesa que le dio a Abraham, de Isaac y de Jacob, y estaban esperando que viniera un rey, o que viniera un Mesías, que viniera un Salvador, que Dios le había prometido desde Génesis capítulo 3 a Adán y a Eva, y que en la medida que fue transcurriendo el tiempo, Dios fue llamando personas para que fueran mirando cuándo vendría Él. Entonces por eso es que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque vio la caída, también está anunciando la esperanza de la venida de un Salvador. Y luego los históricos es la historia de Israel, que tiene la relación con Dios esperando la venida de Cristo. Es decir, que ellos están influenciados por Dios, ¿sí?, por medio de los ángeles, que son los mediadores en el Antiguo Testamento, para conducir a Israel a que algún día puedan hacer, por medio de la descendencia de ellos, el Cristo que Dios le prometió que Moisés vio. Entonces cuando uno comienza a leer, pero ¿por qué los libros? ¿Por qué esto? Claro, es que, por ejemplo, a Moisés le dio el tabernáculo de reunión, ¿sí?, que era donde ellos se encontraban, el lugar santo, el lugar santísimo, y luego el lavacro, y luego el propiciatorio. Moisés tenía con Dios el encuentro en ese tabernáculo que se llama el tabernáculo de la reunión. Entonces, después que
después que Moisés vio hacia atrás la caída del hombre y la desesperanza del hombre, también vio la esperanza y les estaba prometiendo que un profeta vendría, profeta como a mí lo levantará el Señor, a él oiréis. Ayer dimos la cita bíblica, sí, ya. Y la historia de Israel, el libro, cuando comienzan todas las historias de todo, ustedes se dan cuenta cómo comienza Dios a influenciar a ellos para que lleguen a una tierra que Dios le prometió, donde tendrían el encuentro con Dios. Por eso Jerusalén, o sea, donde tendrían la paz. Por eso Jerusalén se llama Jerú, que quiere decir casa de la paz, o donde Dios provee la paz. Ellos estaban esperando desde el principio, desde la caída del hombre, que Dios proveyera la paz. Y es el ansia de ellos. Ahora, ¿por qué los proféticos y los poemas y todo eso? Pues porque es que los profetas son los que le están diciendo a Israel que están mal, van mal, ustedes están haciendo mal, y hace profecías que se van cumpliendo poco a poco sobre ellos mismos. Mira, a ustedes les va a pasar esto, les va a pasar esto, y eso fue pasando, pero también les daban la esperanza de la venida de Cristo. ¿Sí? Es decir que en el Antiguo Testamento hay evangelio, porque los profetas dan buenas nuevas. Por ejemplo, Isaías dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y también dice Isaías 53 cómo iba a morir el Cristo, y en Salmo 22 también está diciendo cómo iba a morir y qué iba a sentir. Y así todos los libros están anunciando que va a venir el Salvador, no pierdan la esperanza. Entonces uno podría dividir la Biblia, digámoslo así, en la experiencia que Moisés tuvo de ver la caída del hombre y que mostró cómo se encontraron y cómo comenzó un pueblo que tiene la esperanza que venga un Cristo, un Salvador, que Dios le ha prometido a Adán, que no es judío, ¿sí? Que tampoco Abraham era judío, sino que nació después de Abraham, de Isaac y Jacob, una nación por la cual lo toma como ejemplo para que esa historia que le pasó a Israel, ahorita espiritualmente no le pase a la iglesia. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos viviendo una época de la gracia donde las cosas que le pasaron, me buscas ahí, por favor, en 1 Corintios, las citas que no me acuerdo, donde dice que estas cosas acontecieron, creo que es 1 Corintios 10, que estas cosas acontecieron a Israel como ejemplo, para que nos sirvan como ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto que le estaba pasando era importante tenerlo, ¿sí? La historia de Israel, ¿por qué uno tendría que leerla? Hombre, pues porque es que lo que le pasó a Israel, que estaba buscando a Dios y que Dios lo estaba dirigiendo hacia la tierra prometida, es un ejemplo terrenal para que veamos que la iglesia no está buscando una tierra prometida aquí en el mundo, sino que está buscando el reino de los cielos. Entonces la misma influencia que ellos tenían para la misma historia que tenían, la misma historia que les estaba pasando a ellos en la tierra, de pasar el mar, nosotros la vamos a ver un poquitico más adelante. Todas esas historias que les pasaron son ejemplos para que nosotros veamos Dios que perdonó, a Dios que le enojó, a Dios que le disgusta, a Dios que le gusta, por qué pasó estas cosas. Entonces, nuevamente, los 5 primeros libros, que es la ley, ¿sí? O que es el Pentateuco, es la inspiración que Dios le dio a Moisés para que viera hacia atrás y hacia adelante la venida de Cristo. Hasta cuando Cristo en Mateo capítulo 17 se manifestó y luego desapareció y se escuchó la voz que dijo: hasta aquí vinieron la ley y los profetas, ahora escúchenlo a él, ¿sí? Pero eso ya había pasado y ellos anunciaban, digamos, que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es para anunciar la venida de Cristo. Él habla de la caída del hombre, y también está hablando de la esperanza de la venida de Cristo. Habla de la caída del hombre, y está buscando la esperanza de la venida de Cristo. Eso lo vamos a ver en Mateo. Ayer les dije cómo conectaba Juan el Bautista con el Nuevo Testamento. Entonces comienza diciendo así, Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Quiere decir que ya resumió todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo que ya llegó el hijo que se le había prometido a Dios, que Dios le había prometido a Abraham que en el tiempo de la vida volveré a ti, y que Sara tendrá un hijo, y que de cierto te bendeciré y todas las naciones serán benditas en ti. Eso es como un resumen, como un comprimido, y a partir de ahí comienza a hablar de la historia de Cristo. Ahora vamos a ver esa parte. Bien,
Cuando le puso el nombre, vamos a mirar, cuando Juan, perdóname un momentico. El nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 2, ¿qué? 1:21. 1:21, Mateo 1, Mateo 1:18. Vamos a leer desde el 1:18 para que entienda la conexión del Antiguo Testamento hasta la manifestación de Cristo. Versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús no es de este mundo, que es el Hijo de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos siempre, como Dios les dio la ley, que es un tema más adelante, por eso se llama el Antiguo Testamento o la ley. ¿Sí? Que la gente piensa que la ley solamente es los 10 mandamientos, pero la ley es todo el Antiguo Testamento donde no encuentran salvación, donde solamente están buscando la esperanza del nacimiento del Cristo, el Mesías. Por eso cuando se encontró con la mujer samaritana, dijo: eres tú cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Entonces, cuando Dios habló con Moisés, le dio los 10 mandamientos. Sí le dio los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no son la ley. La ley es todo el Antiguo Testamento, pero la ley también se le puede decir solamente al Pentateuco. Por eso Jesús, cuando dijo era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la ley y en los profetas, está en Lucas capítulo 24. Perdónenme, que es que hay versículos que me acuerdo y hay no. Entonces tengo mi asistente Juanita que le digo: búscame en la concordancia las cosas que no me acuerdo. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 24, dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía, de lo que de él se decía. Es muy importante entender esto, porque es que nosotros cuando no encuentra digámoslo así, si usted me dice a mí cuál es el principio de la Biblia, digo: busque a Jesús. ¿Yo qué más puedo decirles? Porque es que Jesús es como el personaje principal de la Biblia, porque la Biblia viene a hablar es de Jesús. La Biblia, nosotros no podemos ver a Dios. De hecho, Juan está diciendo que a Dios nadie lo vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo da a conocer. Entonces, como nadie ha visto jamás a Dios, la única forma, como hablamos que el tiempo que el hombre tiene para encontrar a Dios es muy corto, entonces el tiempo que nosotros tenemos para conocer a Dios es a través de Jesucristo, a través de su Hijo. Si nosotros encontramos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, desde el Antiguo Testamento, obviamente no nos va a ocurrir lo que le pasó a los judíos, que ellos no lo reconocieron y por eso lo desecharon, y ahorita esa gracia es para nosotros. Nos está dando Dios la oportunidad, la bendición, que nosotros aceptemos lo que los de la ley, los maestros, los fariseos, los escribas lo mataron porque no quisieron reconocerlo como su Cristo, como su Salvador. Ellos creían que eran justos porque cumplían la ley. Ese es un tema para la clase de por la tarde. Pero así usted puede entender un poquito más el Antiguo Testamento. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Repito, la caída del hombre, como proféticamente mirando cuando Moisés habló, vio hacia atrás la caída del hombre, pero también habló de la esperanza que vendría. Y luego la historia de Israel, que está anhelando buscar y la llegada del Cristo, llegada a la tierra prometida, donde ellos van a encontrar a Dios y donde Dios les va a proveer la paz. Jesucristo por eso se llama el Rey de Paz.
Pero los profetas son como el evangelio del Antiguo Testamento, como la voz bendita, como la voz que les da la esperanza. Mira, va a venir el Cristo, no se preocupen, tengan esperanza. Yo sé que ustedes han hecho malo, pero Cristo vendrá, Él morirá en la cruz, morirá como un cordero, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y todo el Antiguo Testamento están viendo es como las profecías que se deben cumplir cuando Jesús se manifieste. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si usted está entendiendo, oye, y además le agradezco que usted me deje comentarios, entendí, me gustó, me sirvió, no entendí. Algo, yo a veces siento como que, claro, aquí me siento solamente con mi esposa y con mi hija, entonces ellos me dicen, no, estuvo muy chévere, por fin lo entendí, pero me gustaría que ustedes que están allá al otro lado, también voy a subirlo por YouTube, para que en YouTube, si usted de pronto entiende, pues le agradezco que me deje un comentario, si le sirvió, no le sirvió, entendió, y así yo también puedo mejorar mi enseñanza, porque de pronto quedan vacíos. O de pronto a usted le hace falta repasar varias veces este tema para que lo pueda comprender y profundizar. No crea que estoy yo con una sola lectura de la Biblia lo entendí. Yo también he leído la Biblia muchas veces y también he recibido también mi enseñanza, y también a otra persona también me ayudó a ubicarme, pero yo no la ubicaba, no la entendía. A mí me sirvió muchos estudios que he tenido para llegar a comprender esto. Pero hay cosas que Dios sí me ha dado. Sí, yo he podido entender, digo, con razón. Eso le va a pasar a usted en la medida que lea y vuelva y lea y recuerde estos pasos, y usted puede decir, con razón. ¿Por qué? Vamos a comenzar a hablar del Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos tiempo así. Vamos a hablar solamente de uno. Entonces, cuando Jesucristo se manifestó, porque Él dijo porque de mí habían escrito la ley, Moisés y los profetas, cuando Jesucristo se manifestó, hubo testigos que lo vieron y que dijeron, sí es Él. Sí es Él de quien hablaba los profetas, sí era Él de lo que hablaban los profetas. ¿Quién fue el primero? Juan el Bautista. Por eso ayer les dije que el que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Malaquías en el capítulo 4. Vamos a acordarnos, ¿sí? En el versículo 5 dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, grande y terrible. Entonces, recuerden la clase de ayer, Él es el que conecta, porque cuando sale Jesucristo, cuando nace Jesucristo, entonces cuando ya se va a manifestar, cuando ya lo va a dar a conocer, porque Juan nació hay Juan el Bautista y Juan el apóstol, ¿no? El que vino a bautizarlo fue el que decapitaron después que cumplió su misión de presentarlo, de decir, este es el que los puede bautizar con Espíritu Santo. Por eso es que de los profetas, el máximo profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, que lo vieron, pero el máximo profeta que Israel tuvo como el más grande de los profetas fue Elías. Entonces Elías es como el que representa, porque aquí tenía la promesa que decía, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces cuando vieron a Juan el Bautista, pensaban que él era Elías. Y entonces Jesús dijo, Él es aquel Elías que ustedes estaban esperando. Si ustedes quieren, recíbanlo. Eso ya lo estudiamos ayer. Por favor, mire la clase de ayer. ¿Sí? Entonces Él es el que está conectando toda la esperanza del nacimiento de Jesucristo, todo lo que habían dicho Moisés y lo que habían dicho los profetas, Juan el Bautista como máximo profeta, que entonces estaba la ley, que estaría, ya lo dividiríamos como en dos, digámoslo así, ¿sí? En la ley y los profetas. Pero el máximo es Juan el Bautista. El máximo de los profetas es Juan el Bautista, aunque Israel consideraba el máximo de los profetas a Elías. ¿Por qué? Porque cuando ya no quedaban profetas, cuando habían matado a todos los profetas, Elías fue el que tuvo celo de Dios, y entonces había falsos profetas y los puso a hacer ¿cómo es que se dice? Un holocausto, a ver cuál del holocausto se encendía. Entonces dije, si Dios está conmigo, entonces este holocausto se va a encender, si está con ustedes, pues que Dios dé la señal. Entonces hubo esa guerra entre los dos bandos, entre los profetas que Israel tenía, que eran falsos profetas, y solamente Israel. Entonces cuando le echaban, cantaron, hicieron una cantidad de cosas para que Dios manifestara que sí, que yo estoy con todos estos profetas. O cuando ya no hicieron nada, entonces Elías apenas decía, eso es que su Dios se quedó dormido, no será, échele, ¿no? Cuando fue a hacer el holocausto él, entonces dijeron, échenle agua a un sacrificio.
Entonces él oró y dijo: Señor, que todos sepan que tú me has enviado. Y cuando dijo eso, entonces descendió fuego y quemó el holocausto. Entonces todo el mundo tuvo miedo y mataron a todos los profetas. Por eso él es considerado como el máximo profeta del Antiguo Testamento, y que Dios le dijo en Malaquías: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande. Quiere decir, es alguien que hace volver el corazón a la gente para conocer a Dios. Por eso, cuando Juan el Bautista comienza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, entonces hizo que toda esta gente fuera y se bautizara reconociendo que eran pecadores. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya, hagamos esto, hagamos lo otro. Hizo como volver el corazón de todo Israel que estaba esperando al Cristo, para que todos llegaran confesando sus pecados, encontraran a su Salvador, porque tendría el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí ya puede usted entender la conexión del Antiguo Testamento, que es con el profeta Elías, y luego cómo Elías es el Juan el Bautista que nosotros vemos que hace volver el corazón a toda la gente. Si ya usted quiere comenzar a hablar, comenzar a leer el Nuevo Testamento, no hay problema. Comienza leyendo el Nuevo Testamento desde Mateo. ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una característica. Ellos fueron 3 testigos que habla la Biblia, que Mateo, Marcos y Lucas, aunque no eran discípulos de Jesús, sino solamente Mateo y Juan, mientras que Marcos y Lucas no eran discípulos de Jesús, no eran de los 12. Mateo era un publicano, era un judío que servía al rey y recaudaba los impuestos, pero él era judío y también estaba esperando y conocía al Cristo. Entonces, cuando él se manifestó, cuando Cristo se manifestó, y como él servía al rey, él es el que ve a Jesús que es como rey, porque como él ya estaba sirviendo al rey y estaba esperando al Cristo, entonces comienza Mateo a escribir libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Es decir, que es un libro muy dirigido para que los judíos que estaban esperando al Cristo lo pudieran reconocer, ¿sí? Que lo pudieran entender. O sea que no es que nosotros no lo podamos entender, sino que un judío lo entendería mejor, porque está hablando desde la promesa que Dios le dio a Abraham, y luego a Isaac, a Jacob, y luego por el rey David, porque cuando el rey David, que tuvo el corazón como el de Dios, dijo que un rey saldrá de ti que será como un rey eterno, ¿sí? Por eso es tan importante leer las historias, porque cuando ya David, en la historia de Israel, que tiene un corazón como para el Señor, entonces le prometió que yo te daría a ti el trono, pero será un trono eterno, de tu descendencia saldrá uno que tendrá el trono que es eterno. En hecho lo está diciendo. Entonces, como Dios le prometió un rey eterno, pues obviamente vendría por la casa de Abraham y por la casa de David. Juan, en Mateo capítulo 1, versículo 1, lo está resumiendo. Lo que pasa es que usted, cuando entra, obviamente al no comprender todo esto, pues comienza a mirar, pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, cuando usted comienza a adelantar, a leer, comienza a hablar: esto es para que se cumpliese lo que decía la profeta. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo, cuando le dio el nombre, ¿sí? Cuando le puso el nombre, Mateo capítulo 2. Bueno, vamos a leer desde el nombre, desde cuando recibió el nombre. Mateo capítulo 1, cuando él dijo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dijo eso? ¿Qué profeta? Isaías 9:14. 7:14. Isaías 7:14 dijo eso. Entonces, todo esto para que se cumpliese lo que había dicho. Por eso aquí no puse profeta por profeta, porque todos los profetas hablan de él y no vamos a leer, sino que usted comienza a leer Mateo, Marcos y Lucas y comienza a ver casi que todas las cosas que se venían cumpliendo, de lo que se decía de la esperanza de ellos, de cómo en Jesús se comienza a cumplir toda la profecía. Así es de maravillosa la Biblia, así está también. Por eso dice que la Biblia toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Si nosotros entendemos esta forma de la estructura de la Biblia, podemos enseñar bien a la gente, o podemos nosotros también comprender mejor cómo fue el nacimiento y por qué fue así, esto era para que se cumpliese. Capítulo 2, ¿sí? Versículo 4. No, vamos a leer desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estaban esperando al rey de los judíos, el rey. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Le llegó la competencia. Y convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Y tú, Belén Efrata, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, pues eso lo decía en Miqueas 5:2. Entonces, los escribas sí sabían que los profetas decían que de ahí saldría el Cristo, dónde nacería, que se llamará así, que se llamará así. Entonces, digamos que el Nuevo Testamento nos está ahorrando el tener que leer el Antiguo Testamento a los perezosos, a todos los que son perezosos, pero a los que queremos comprender mejor, pues entonces leemos el Antiguo Testamento y dice: sí, y uno comienza como a encajar mejor las cosas, porque todo esto es para que se cumpliese lo dicho. Vamos a mirar el capítulo 2, cuando mataron a todos los niños. Capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, cuando fueron a matar a todos, porque después de que nació Jesús, entonces quisieron matar a todos los niños a este rey, porque como le llegó la competencia, entonces ya estaba escrito que iban a intentar matarlo. Por eso el ángel se le apareció en sueños a José, le dijo: no, váyase para tal parte, y todo lo que él hacía era para que se fuera cumpliendo. Vamos a leer otro poquito para que usted lo comprenda mejor. Entonces se cumplió, la matanza de los niños. 3:17. Se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, así cada uno comenzó a, digamos que cuando Jesucristo se manifestó, las profecías de lo que Israel tenía, que durante tanto tiempo Dios le dijo a través de los profetas: tengan esperanza, el Cristo vendrá, el Salvador vendrá, habrá uno que apacentará a mi pueblo, tendrá un nombre que se llamará Jesús, porque se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y ustedes van a recibir una señal, es una virgen la que lo concebirá. Entonces Isaías decía todo eso. Entonces pues nosotros nos dimos cuenta que cuando Dios llamó a María era una niña virgen, y entonces José quiso dejarla porque pensaba que le había puesto cachos. Entonces el ángel se le apareció y le dijo: no, esto es del Espíritu Santo. Entonces él se acordó de la escritura y decidió continuar con ella hasta cuando Jesús nació, porque estaba escrito. Así usted puede entender el Antiguo Testamento. Es que mire, a mí me parece increíble ver cómo muchos pastores y mucha gente coge la Biblia y comienza a hablar de la bendición, de prosperidad, de la familia, si la Biblia no fue escrita para eso. La Biblia fue escrita para que encontremos el autor de la Biblia, para que nosotros encontremos el autor y consumador de la fe. Si nosotros vamos a tener una fe, tiene que ser una fe en Jesús. Acabamos de decir: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel del cual no creen? ¿Y cómo creerán si no han oído de él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sí, pero dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender todo esto para que encontremos a Dios a través de Jesucristo, porque a Dios nadie lo había visto jamás. Solamente a través del Hijo podemos ver a Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué mataron a Jesús? La prédica del domingo lo hablamos. Porque él dijo: el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Y ayer veíamos en Juan capítulo 14, versículo 1, dice: creed en Dios, creed también en mí. Es que Jesús es Dios. ¿Por qué? No, la gente piensa que Dios es el Padre, o que Dios es Jehová y que Jesús es el Hijo. No, Dios es el Padre y Jesús es el ser igual a Dios, y el Espíritu Santo es el ser igual a Dios. Nosotros tenemos Dios que se manifestó en carne, pero que ahora está en nosotros como el Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿dónde está en este momento? Entonces Jesús es el Padre. No, Jesús es el Hijo. Él está sentado a la diestra del Padre. Después que resucitó, tomó su reino. Es el Padre de Jesucristo y nos envió el Espíritu Santo para que nosotros podamos encontrar el camino para estar donde Él está. ¿Sí? Para que nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Pero nosotros no podemos nacer de nuevo, que fue lo que
lo que Moisés vio, la caída del hombre, que el hombre murió, y después de que murió, porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ahí ya Moisés, viendo esa caída, comienza a ver que algún día Dios va a mandar a alguien, y dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y cuando Juan lo vio, le dijo a la mujer que pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando Juan lo vio, cuando Jesús estaba muriendo, dijo: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque él viene como el hijo de la mujer, no es una mujer que ya había tenido hijos, no con una mujer casada, sino con una mujer virgen, para que no nos quepa la menor duda que la carne y la sangre de Jesucristo no son de este mundo, sino que son de Dios, que es la misma, que es el Dios mismo, que su carne y su sangre son eternas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar a Dios? Pues a través del Hijo. Pero ¿cómo lo podríamos encontrar? Pues a través de un pueblo que nació. ¿Y de cuál pueblo? Del pueblo de Israel. ¿Y de dónde vendría? De la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac, de la descendencia de Jacob. De Jacob entonces tal, y usted ve la genealogía de Jesucristo. ¡Ay, sí, es él! No era la familia Osorio que vendría el Cristo, no era la familia Moreno, Morato, Ramírez, no, de la familia, de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces usted ve la genealogía para encontrar lo que vio Mateo. Mateo dijo: él es el prometido. Yo le estaba sirviendo al rey Herodes. Se me olvidó volver a grabar el audio. Este es el que Dios había prometido, y comenzó a escribir y hablar de él. Entonces Mateo es el testimonio de un judío que le estaba sirviendo al rey Herodes, y por eso comienza a hacer la descripción de lo que le pasó al rey cuando se enteró que venía el Cristo, que venía el rey, y cómo comenzó a matarlos. Y yo me imagino que el mismo Mateo se impactó ante todo lo que se estaba aconteciendo, que las profetas decían. Y entonces ya cuando él murió y todo, escribió el libro que es el Evangelio, o la buena noticia, o el Evangelio. Como el Antiguo Testamento decía que él es el Cristo, ahorita los evangelios están hablando es que sí se cumplió y que vendrá, ¿sí? Que él volverá por segunda vez. Así que Mateo es el punto de vista de un judío que le servía al rey y ve a Jesús como rey. Ese es el enfoque de Mateo, ¿sí? Ahora, paramos aquí y mañana continuamos con lo otro. Sí. Así usted puede comenzar a leer por lo menos el libro de Mateo. Es que no quiero cargarlos como con mucha información. Me interesa, me gustaría que ustedes que están con el deseo de comenzar a leer la Biblia, que puedan ver la inspiración de Dios en el Antiguo Testamento, que nos quiere revelar es a su Hijo, que nos quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que será Dios con nosotros, que Juan dijo y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿sí? Y Él tabernaculizó con nosotros, estuvo en medio de nosotros, el Hijo de Dios se hizo hombre. Entonces cuando dijo que estuvo con nosotros, quiere decir que tabernaculizó, que tuvo un cuerpo parecido al nuestro, porque nació por medio de esta mujer, pero que también murió y se fue. Habitó con nosotros, quiere decir tabernaculizó, fue como otro, lo vamos a ver más adelante, no los voy a enredar. Pero lo que quiero es que si ustedes van a comenzar a leer Mateo, que será muy importante, es que vean el enfoque, repetir 4 clases. La Biblia toda es inspirada por Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, la Biblia es el testimonio de Dios. Usted puede relacionarse con la Biblia como con un ser viviente, como con alguien que le hable, porque Dios es viviente, y dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante como espada de 2 filos que penetra hasta el alma. Entonces cuando usted comienza a leer y comienza a ver, se familiariza con la Biblia, y usted comienza a hablar con Jesús, porque las palabras que él habla también son para usted, porque no caduca. Es que este es un libro que ya no es histórico. Sí puede tomarlo como la historia, de hecho muchos lo toman como la teología, como un libro teológico, pero tiene la cabeza hinchada, pero no tiene inspiración. Entonces no necesita ser un teólogo, lo que necesita es tener un corazón humilde, que él dijo que todos los que tengan el corazón limpio podrán ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos lo verán. O sea, limpio es que usted tenga su vida, su corazón como una hoja en limpio. Es que usted ve una hoja en limpio, usted puede escribir porque está limpio. Entonces Dios podría comenzar. Dios quiere que usted no tenga la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Voy a hablar de la doctrina para terminar. La doctrina es como un tren, ¿sí? Está echando el humo. Y va por la carrilera. Y va solamente por la carrilera.
y entonces no se puede desviar a ninguna parte, porque si escucha algo diferente, si coge por otro lado, ay no, eso es una secta, ay no, eso está mal. Pues claro, como no conocen toda la palabra, entonces lo que yo les digo de pronto les va a parecer raro. Pero si usted no tiene ninguna doctrina, si usted pone su corazón como limpio, ¿sabe qué hice yo? Un día cogí todas las enseñanzas de muchos cursos que había ido, que ni siquiera me acuerdo, porque uno se sentaba allá y pagaba un curso para que le dijera una cantidad de cosas que sí tenían parte de la Biblia, pero era doctrina. Entonces la doctrina es como una carrilera que me permite entrar a la Biblia y salir, pero solamente por donde ellos quieren, solamente por donde esa iglesia o esa denominación quiere que yo vaya. Y cuando usted comienza a hablar que Dios es espíritu, que echa demonios, uy, no, ese está raro, ¿qué le está pasando? Está hablando cosas raras, uy, obviamente. Pero la Biblia, entonces la Biblia, como me di cuenta que la Biblia uno puede sumergirse y encontrar más, y cuando vi yo con mi esposa que estábamos una vez haciendo aseo, y vimos que teníamos, ¿cuántos bultos era que teníamos? 2 bultos, hicimos 2 bultos o un bulto, ya no me acuerdo, de una cantidad de cosas que dije, no, pero no, ¿sabe qué? Comencemos de nuevo. ¿Y qué hicimos? Rompimos todo eso, lo dejamos a un lado y comenzamos de nuevo para tener este corazón limpio. Obviamente no podemos sacar al Espíritu Santo, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo y con esta guía, yo pude entrar a la Biblia un poco mejor, más cómodo. Y ya mi predicación, usted se da cuenta que yo no tengo aquí apuntes. ¿Por qué? Porque yo escribí todo eso, o Dios, yo le he dicho al Señor, escríbeme tus palabras en las tablas de mi corazón. Le voy a decir, ¿cuál ha sido mi oración después de que yo rompí o que con mi esposa destruimos todo eso? Le voy a decir, Salmos capítulo 119, Salmos capítulo 119. Yo sé que hay unos teólogos que son unos duros. A mí la teología no me asusta. A mí me asustaría, entre comillas, una persona que haya leído la Biblia, pero sin teología, pero que sí la haya leído, porque yo fui así. Yo fui una persona que decía, no, pero si eso no dice la Biblia, muestre dónde dice. Entonces, Salmo 119, y es mi exhortación para que ustedes lo hagan, versículo, yo les voy a decir, 33. ¿Sí? Este fue mi corazón para comenzar a entrar en la Biblia. Cuando saqué todo esto, yo no, ahorita tú, Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no ser un avaro. O sea, no pensar que es lo que yo quiero. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Mire, yo ayunaba 4, 5, 6 días y solamente me dedicaba a leer y a orar. Y el resultado de ese anhelo de entender a Dios y que Él me enseñara de orar, yo sé que hay personas que conocen mi testimonio y pueden decir, no está mintiendo. Entre ellas, pues mi esposa, ella no había recibido toda la fe y ella me veía como yo entraba y me ponía a llorar leyendo, yo entendía, pero yo no sabía cómo hablarle. Mire, yo hubiera querido en ese momento decirle a mi esposa, es que yo no podía. Entonces oré por ella y ella fue a un retiro de damas y también recibió la gracia, y cuando llegó me la envió el Señor, mi ayuda idónea. Desde ahí los dos estamos caminando y hemos tenido una inspiración, hemos tenido unas experiencias espirituales muy preciosas, hemos tenido un ministerio familiar. Nos sentimos como en el arca de Noé, que no está ella por un lado, yo por el otro. Mis hijas no, Juliana me ayuda a mí con toda la parte de audiovisuales, Daniela tiene la canta, y pues yo he predicado, mi esposa se dedica a la escuela dominical, y por eso mi oración también, cuando siempre he orado por mí, por mi familia, del Señor, que mi familia y yo te sirvamos a ti, que nos uses como fuente de la bendición y fuente de la vida. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Con este salmo, que se los invito para que ustedes lo oren, porque los salmos son un modelo de oración. El Padre Nuestro es lo que nosotros ya comprendimos y somos, pero los salmos nos ayudan a orar porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedir. Entonces a veces también el Espíritu Santo, que nos ayuda a pedir en lenguas, también háganlo en lenguas, como Judas dice, que orando en el Espíritu Santo para guardar la fe. Toda esta actitud de tener ese corazón, de amar la palabra, de querer entenderlo. Enséñeme, si tú me dejas entender tu plan, yo podría enseñarle, entonces los pecadores se convertirán a ti, ¿sí?
y me libraría a mí también de yo pecar contra Él. Pero si no conozco, la gente peca porque no conoce a Dios, y el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces yo les exhorto desde mi amor en Cristo que lean la Biblia. Primero lean la Biblia en este tiempo. Yo sé que el confinamiento no va a ser 19 días, yo estoy casi seguro que va a ser mucho más tiempo. Cuando ya venga el brote, que estamos esperando a que venga el brote, que se supone que más o menos en 20 días viene la manifestación. Entonces lo que están buscando es que broten en sus casas, pero no nos colapsen, y para venir trayendo de a poquito. Pero lo que está pasando en otras partes es que ya llevan más de 20 días y no han podido solucionar, ni siquiera China, que lleva 2 meses. Entonces tenga un tiempo, dedíqueselo a la oración, dedíqueselo a leer la Biblia, dedique lo que es muy bueno para su espíritu y ayude a otros para que comiencen a leer la Biblia. Comparta este tipo de estudios, porque habrá gente que ni siquiera sabe cómo comenzar a la Biblia cuando venga el momento de la crisis. Entonces nos vemos mañana en este estudio. Para continuar este estudio, acuérdense que vamos en Mateo, y mañana hablaremos de Marcos, Lucas y, si el Señor permite, de Juan. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y gracia, y que tengamos paz. A las 4 de la tarde no se les olvide que estamos adelantando algo que también es muy importante, y es que nosotros tenemos que ser libres del pecado y libres de la condenación. Entonces, si el Espíritu Santo no enseña qué es pecado, entonces hasta nuestra propia conciencia nos acusa, y la gente nos acusa del pecado, y hay pastores que lo único que hacen es acusar y acusar y acusar que usted es un pecador, y los otros tienen unos ojos grandes para mirar el pecado de los demás. Entonces los invito para que miren este tipo de estudios, para que usted sea libre hasta de su propia conciencia. Este estudio es muy importante, porque el Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo les enseñará de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde. Misericordia, gracia y paz de Dios. Vamos a orar todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.